Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre la representación polar y la representación cartesiana al momento de trabajar con vectores. Bienvenidos. Para la explicación vamos a utilizar esta página de internet. Es una aplicación de la Universidad de Colorado que puede ser fácilmente encontrada en internet. Aquí tenía ya un vector, pero lo voy a poner en la basura y voy a empezar desde cero. En esta zona de aquí podemos manipular vectores, tomaré uno de ellos. Coloco el origen del vector con el origen del plano cartesiano y creo un vector. Este vector de aquí tiene una magnitud, como todos los vectores. Recuerden que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el largo del vector desde su origen hasta su final. En este caso, la magnitud es de 48 unidades, me lo indica la página de internet aquí. Eso significa magnitud del vector R, 48 unidades. Si hago el vector más pequeño, esto baja a 21, por ejemplo. Si lo hago más grande, esto sube a 50. Pues bien, tenemos ya la magnitud del vector, en este caso 43.1. Para indicar dirección y sentido, lo único que es necesario es indicar el grado que existe, el ángulo que existe entre el vector y el eje de las X. En este ejemplo tenemos 45 grados. Vámonos para acá. Ahora tenemos 21 grados. Este es un vector que tiene una magnitud de 46.2 unidades y que tiene un ángulo de 21.6 grados contra el eje de las X. Pues listo. Si tú quieres representar un vector en forma polar, lo único que tienes que dar es la magnitud del vector y el ángulo que hace dicho vector contra el eje de las X. Solo para aclarar la situación, concéntrense en el ángulo de aquí y vean qué pasa cuando el vector lo llevo hacia el eje de las X. Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo de 0 grados. Sigan viendo esto mientras yo muevo el vector y lo muevo de aquí hacia acá, hacia el eje de las Y. Por ejemplo, 18 grados, 44 grados, 64 grados. Es decir, de aquí a aquí tenemos 64.1 grados en estos momentos. Si lo descanso justamente aquí tenemos 90 grados. Este es un vector de magnitud 35 unidades y 90 grados. Si yo me paso hacia acá, pues tendremos un ángulo mayor a 90 grados. De aquí, desde el eje de las X positivo hasta el vector, tenemos 107.4 grados. En este caso, un vector de 33.5 unidades de magnitud. Esta zona de aquí es la representación polar. Veamos ahora esta zona de acá, que es la cartesiana. Este es el origen del vector y cae justamente en el origen del plano cartesiano. En un plano cartesiano, si tú tienes coordenadas, 39,30 por ejemplo, esas coordenadas son justamente este punto. Pues bueno, con las coordenadas de este punto, tú puedes indicar un vector en forma cartesiana. Es decir, aquí tenemos 39 unidades y hacia acá tenemos 30 unidades. Si tú das esas dos coordenadas, esa coordenada con esos dos datos, tú tendrás la representación cartesiana del vector. Hay otra forma de entenderlo y lo voy a explicar a continuación. Me vengo a esta zona y pondré estilo 2. Aparecen dos vectores, un vector rosa aquí, sobre el eje de las X, y un vector rosa acá, paralelo al eje de las Y. Bueno, a este vector rosa se le conoce como el componente en X del vector y tiene una magnitud justamente de 39 unidades. Este vector rosa de acá se le conoce como el componente en Y del vector rojo y tiene una magnitud de 30 unidades. Hay una interpretación que puedes tener de estos vectores. Imagínate que tienes un sol justamente aquí irradiando hacia abajo. La sombra que provoca este vector sobre el eje de las X es justamente la componente en X del vector, o sea, este vector rosa de aquí. Lo mismo para este otro vector. Si tú tuvieras aquí un sol irradiando hacia la derecha, este vector crearía justamente esta sombra, el vector rosa de aquí. Pues bueno, encontrar los componentes en X y los componentes en Y de un vector y dar las magnitudes de ello, 39 para el componente en X y 30 para el componente en Y, en este caso, es todo lo que necesitas para tener una representación cartesiana de un vector cualquiera. Con esto terminamos, nos vemos en la próxima ocasión, saludos para todos.